Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, llenos de energía y con la misma emoción que yo. Porque hoy, amigos míos, nos sumergimos en el torbellino del romance, el drama, y por supuesto las series turcas. Hoy, como ya se habrán imaginado, desentrañaremos una de las historias de amor más comentadas, analizadas y esperadas de los últimos años del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben que soy una apasionada de las historias que surgen en la pantalla y que luego se trasladan a la vida real. Me encantan los amores que florecen entre luces, cámaras y guiones, y cuando se trata de dos de las estrellas más brillantes de Turquía, la emoción se multiplica por 1000. Hoy vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada foto y cada vídeo que nos permitió confirmar lo que muchos ya sospechábamos, que Eda y Serkan, en la vida real, también eran Eda y Serkan. Prepárense porque este vídeo es un festín de detalles jugosos, fotos exclusivas, vídeos emotivos, y por supuesto mi opinión personal. Desde los primeros rumores hasta el anuncio de su separación, pasando por los momentos más románticos y las pruebas irrefutables que nos dieron la prensa y los fans, vamos a recorrer juntos esta apasionante historia. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas historias más que contar, y cada semana les traigo novedades, análisis y por supuesto, mi opinión sobre el mundo del entretenimiento. Y ya saben, me encanta leer sus comentarios. Así que no duden en dejarme sus opiniones al final del vídeo. Me encanta saber qué piensan, qué sienten y si están de acuerdo conmigo. Empecemos con la historia. Y como toda buena historia, esta comenzó mucho antes de que los viéramos juntos. Hande Erçel, una actriz que se ha ganado el cariño de todo el mundo, reconocida por su talento, su belleza y su cercanía con sus fans. Una mujer que ha protagonizado algunas de las series más exitosas de Turquía, y que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Y Kerem Bürsin, un actor con un carisma arrollador, con una trayectoria internacional que lo ha llevado a trabajar en diferentes países y culturas. Un actor que además de su talento, tiene una personalidad magnética que lo hace irresistible. Ambos ya eran nombres conocidos en el mundo del espectáculo. Habían participado en diferentes proyectos, habían ganado premios, y tenían una legión de fans que los seguían y admiraban. Pero fue su encuentro en la serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente, lo que cambió todo. La serie, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo los lanzó al estrellato internacional, sino que también fue el caldo de cultivo perfecto para que floreciera el amor entre ellos. La historia de Eda y Serkan, una joven florista que se ve obligada a fingir un noviazgo con un exitoso arquitecto a cambio de una beca, enamoró a millones de personas. La química entre los protagonistas, la trama llena de giros inesperados, y los paisajes de Estambul, crearon una combinación perfecta. Y en el corazón de esa combinación, se encontraba la chispa que saltó entre Hande y Kerem. Y aquí es donde entran en juego los primeros rumores. Desde el principio, la química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas juntos, todo irradiaba una conexión especial. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que transmitían, era evidente que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Y claro, los fans, siempre atentos a los detalles, comenzaron a notar ciertas pistas. En las redes sociales, los seguidores de la serie, que se habían enamorado de la pareja de Eda y Serkan, comenzaron a especular sobre una posible relación entre los actores. Los foros de discusión, los grupos de fans y las cuentas dedicadas a la serie, se llenaron de comentarios, análisis de fotos, vídeos editados con momentos románticos, y teorías sobre lo que estaba pasando. La imaginación de los fans no tenía límites. Creaban compilaciones de momentos especiales, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y por supuesto soñaban con que esa magia que veían en la pantalla, fuera real también en la vida. Y aunque al principio eran solo rumores y simples especulaciones de los fans, la prensa turca, siempre al acecho de nuevas noticias y de la última novedad del mundo del espectáculo, comenzó a prestar atención. Los medios de comunicación, los programas de televisión y las revistas del corazón, no tardaron en darse cuenta del potencial de esta historia. Las primeras evidencias fueron sutiles pero significativas.
Fotos de ellos juntos fuera del set, en cenas con amigos, en eventos promocionales, pequeñas señales que para los fans eran la confirmación que estaban esperando. Los paparazzi, siempre listos para capturar momentos exclusivos, comenzaron a seguir los pasos de los actores, buscando la foto que lo confirmara todo. Las declaraciones de algunos compañeros de trabajo, que sin decirlo directamente, dejaban entrever una complicidad especial entre Hande y Kerem, también alimentaron los rumores. Las entrevistas en las que se les preguntaba sobre su relación, y en las que evitaban responder directamente, pero se sonreían y se miraban, también generaban aún más expectativas. Las pistas eran claras y la prensa estaba cada vez más convencida de que algo estaba pasando entre ellos. Pero, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué fue lo que realmente confirmó el romance? La respuesta es clara: las fotos. Las fotos captadas por los paparazzi en situaciones que dejaban poco lugar a la duda. Fotos en las que se les veía tomados de la mano, abrazados, besándose, imágenes que rápidamente recorrieron las redes sociales y los medios de comunicación. Fue un momento de gran expectación. Los fans de la serie, que ya habían sido conquistados por la magia de Eda y Serkan, esperaban con ansias la confirmación de su amor en la vida real. La prensa y los medios de comunicación, que ya habían olfateado la historia, estaban listos para explotar la noticia. Recuerdo perfectamente el revuelo que se armó. Las noticias volaron como la pólvora. Los portales de noticias, los programas de televisión y las revistas del corazón se inundaron con las fotos y la información sobre Hande y Kerem. Hande Erçel y Kerem Bürsin, romance confirmado, decían los titulares. La prensa, que hasta entonces había sido cautelosa, ahora no podía ocultar la evidencia. Las fotos hablaban por sí solas. El amor de Eda y Serkan, parecía, era una realidad también fuera de la pantalla. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar las fotos, a comentar sobre la pareja y a entrevistar a expertos en el mundo del corazón. Se analizaban sus gestos, sus miradas, sus sonrisas y se intentaba descifrar cada detalle. Los programas de farándula, los talk shows y los noticieros se centraban en la historia de Hande y Kerem. Y claro, las reacciones fueron diversas. Por un lado, los fans de la serie, que ya sabían que el amor de Eda y Serkan era real, celebraron la noticia con entusiasmo. Para ellos, era un sueño hecho realidad. La pareja que amaban en la pantalla se había convertido en una pareja en la vida real. Celebraron la noticia en las redes sociales, con mensajes de alegría, felicitaciones y cariño. Crearon nuevos edits, compartieron momentos especiales de la pareja, y expresaron su felicidad por el amor de Hande y Kerem. Por otro lado, estaban los fans más escépticos, que preferían mantener la distancia y no sacar conclusiones precipitadas. Algunos creían que se trataba de una estrategia de marketing para la serie, o que se trataba de una relación superficial. Estos fans mantuvieron sus reservas y prefirieron esperar a que la pareja confirmara la noticia por sus propios medios. Pero, ¿qué dijeron Hande y Kerem? ¿Cómo reaccionaron ante la avalancha de atención mediática? Al principio mantuvieron un perfil bajo. No confirmaban ni negaban nada. Simplemente dejaban que las imágenes hablaran por sí solas. Evitaban las preguntas sobre su relación y se centraban en su trabajo. Pero con el tiempo comenzaron a dar algunas pistas. Comentarios en redes sociales, indirectas en entrevistas, pequeñas señales que confirmaban lo que ya era un secreto a voces. Compartían mensajes de cariño, se dedicaban palabras bonitas, y dejaban entrever su amor en las redes sociales. Comenzaron a publicar fotos juntos, compartiendo momentos de su vida privada, y dejando ver su felicidad. Uno de los momentos más memorables fue cuando Hande compartió una foto en Instagram, donde se les veía juntos, sonriendo y felices. La publicación, acompañada de un corazón, fue la confirmación definitiva que todos estábamos esperando. La imagen hablaba por sí sola, y la pareja decidió dejar de esconderse y mostrar su amor al mundo. Y a partir de ese momento, la pareja dejó de esconderse. Comenzaron a dejarse ver en público, a posar juntos en eventos, y a compartir momentos de su vida privada en las redes sociales. Se les vio en festivales de cine, en eventos de moda, y en vacaciones románticas. Comenzaron a ser más abiertos con su relación, y a mostrar su amor al mundo. Y así, el romance de Hande y Kerem se convirtió en uno de los más comentados y seguidos de Turquía. Su historia de amor, nacida en el set de grabación,
conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Se convirtieron en la pareja del momento y su romance fue tema de conversación en todas partes. Su amor se convirtió en inspiración para muchos, y su historia fue un ejemplo de cómo el amor puede surgir en el lugar menos esperado. Y por supuesto, la prensa, que había sido la encargada de confirmar el romance, siguió de cerca cada paso de la pareja. Los paparazzi no les daban tregua y las revistas del corazón publicaban fotos y noticias sobre ellos constantemente. La pareja se convirtió en objeto de deseo de la prensa, y su vida privada fue expuesta al público. Pero no todo fue color de rosas. Como ocurre con todas las parejas mediáticas, Hande y Kerem tuvieron que enfrentarse a la presión de los medios, a los rumores y a las críticas de algunos sectores. Las especulaciones sobre su relación, las comparaciones con otros famosos y las críticas a su estilo de vida fueron constantes. La pareja tuvo que lidiar con la constante atención mediática y con las críticas y rumores que se generaban en torno a su relación. Las redes sociales también jugaron un papel importante en esta historia. Los fans, que antes eran solo espectadores, se convirtieron en parte activa de la historia. Compartían sus opiniones, defendían a la pareja y creaban debates sobre su relación. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans expresaban su amor y admiración por Hande y Kerem. Sin embargo, la pareja supo mantener la calma y demostrar que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Se apoyaron mutuamente y se mantuvieron fieles a sí mismos. Se mantuvieron unidos y se demostraron su amor en todo momento. Y lo más importante, supieron mantener la privacidad de su relación, sin dejar que la presión mediática afectara su felicidad. Supieron manejar la presión y se mantuvieron firmes en sus decisiones. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la relación de Hande y Kerem? Pues bien, su historia de amor, como todas, tuvo sus altibajos. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores. La noticia de su ruptura fue un golpe para los fans, que habían soñado con que su amor durara para siempre. Aunque los detalles de su ruptura fueron privados, se especuló sobre las causas, pero nunca se confirmó nada. La separación de Hande y Kerem fue un momento triste para sus fans, pero también un momento de respeto y comprensión. Los fans, que habían sido testigos del amor de la pareja, entendieron que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, y que el amor, a veces, llega a su fin. A pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos sigue siendo evidente. Se han vuelto a cruzar en eventos y han demostrado que la amistad puede perdurar, incluso después de una ruptura sentimental. A pesar de la separación, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han demostrado que la amistad y el cariño pueden sobrevivir a una ruptura sentimental. Y por supuesto, sus fans, que siempre los han apoyado, siguen guardando un lugar especial en sus corazones para esta pareja que nos hizo soñar. Los fans, que habían sido testigos del amor de Hande y Kerem, siguen recordándolos con cariño y guardando un lugar especial en sus corazones para esta pareja que les hizo soñar. Así que, como ven, la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en el set de grabación, cómo la prensa y los fans pueden influir en una relación, y cómo, al final, lo más importante es la felicidad de cada persona. Es una historia que nos enseña que el amor puede surgir en el lugar menos esperado, y que, a pesar de los obstáculos, el amor puede ser fuerte y duradero. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que el amor a veces se encuentra donde menos lo esperamos. Segundo, que la química en la pantalla puede ser muy real. Tercero, que la prensa, aunque a veces invasiva, juega un papel importante en el mundo del espectáculo. Y por último, que los fans, con su entusiasmo y su apoyo, son una parte fundamental de cualquier historia de amor. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor puede ser mágico, y que a pesar de los obstáculos, siempre hay esperanza. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, y a soñar con encontrar a nuestra alma gemela. Es una historia que nos demuestra que el amor, a veces, se encuentra donde menos lo esperamos, y que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me divertí muchísimo investigando, recopilando información, y compartiendo con ustedes esta apasionante historia. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias, y poder analizar y comentar cada detalle. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la pareja de Hande y Kerem?
¿Cuál es su momento favorito de su romance? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, sus anécdotas y sus preguntas en la sección de comentarios. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque vienen muchas más historias interesantes y emocionantes del mundo del entretenimiento. Tengo muchas más historias que contar, y cada semana les traigo novedades, análisis y por supuesto, mi opinión sobre el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Besos y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.